Hola, nosotros somos Laura Ortiz, Manuel Gallegos y Alejandro Rodríguez, y esta es nuestra presentación del proyecto final para la clase de programación científica. El proyecto consistía en generar una señal sintética que emule de forma realista la morfología de una señal de un electrocardiograma utilizando un modelo matemático basado en el artículo A Dynamical Model for Generating Synthetic Electrocardiogram Signals. Un electrocardiograma o ECG permite registrar las señales eléctricas del corazón. Los datos del ECG muestran una señal variante en el tiempo, compuesta por todos los potenciales de acción que producen las células nodulares y miocárdicas. Existen tres deflexiones básicas que muestran la polarización y despolarización del corazón. La primera es la onda P, una pequeña desviación de bajo voltaje fuera de la línea de base, en la cual ocurre la despolarización de la aurícula. Esta se produce cuando una señal del nódulo SA se dispersa por las aurículas. Casi 100 milisegundos después está el intervalo PQ, un segmento de casi 160 milisegundos entre el comienzo de la despolarización auricular y el comienzo de la despolarización ventricular. En este tiempo los impulsos viajan desde el nodo SA al nodo AB. La segunda deflexión es el complejo QRS. Este se produce cuando la señal del nódulo AB se dispersa por el miocardio ventricular, causando la despolarización del ventrículo. Esto genera una corriente eléctrica grande, por lo cual es la porción de mayor amplitud en el ECG. Durante este tiempo también ocurre la repolarización de la aurícula, pero esta no aparece en el electrocardiograma. Después está el intervalo QT, el cual es el tiempo entre el inicio de la despolarización ventricular y el final de la repolarización ventricular. Finalmente está la onda T, la cual se genera por la repolarización del ventrículo y sucede justo antes de la sístole, en donde el músculo cardíaco se prepara para el siguiente ciclo del ECG. El Dr. Patrick McSharry es un profesor de la Universidad de Oxford, jefe del Centro de Financiamiento de Riesgo de Catástrofes de la Smith School of Enterprise and Environment. Tiene gran experiencia en áreas computacionales como la inteligencia artificial, machine learning y big data. El Dr. Leonard A. Smith es profesor de estadística en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Actualmente es el director del Centro de Análisis de Series de Tiempo. Lionel Tarasenko es profesor en Oxford. Se ha dedicado a la investigación para el desarrollo de técnicas de redes neuronales y su aplicación al procesamiento de señales y sistemas de diagnóstico. Gary de Clifford se graduó en procesamiento de señales y redes neuronales en la Universidad de Oxford. Sus intereses de investigación incluye análisis de series de tiempo, procesamiento de señales biomédicas y modelado matemático. Para resolver el sistema de ecuaciones y generar el electrocardiograma se utilizaron los métodos vistos en clase de Euler Forward, Backward modificado, RK2 y RK4. Para cada uno de los métodos se debía crear un arreglo donde se iban a guardar las estimaciones y se debía establecer las condiciones iniciales donde su primera posición iba a ser el valor estimado para X, Y y Z respectivamente. Después se va a realizar un recorrido desde la segunda posición hasta la última, que sería la longitud de nuestro tiempo. Aquí se ve cómo sería para Euler Forward. Para Euler Backward es exactamente lo mismo que Euler Forward, lo único que cambia es la ecuación, ya que aquí se va a hallar la estimación de YTI a partir de la estimación de YTI menos 1. Para esto se debe modificar la ecuación diferencial y despejar el término conocido. Luego, el proceso iterativo se va a hallar la solución del sistema de ecuaciones por medio de la función fsol, tal como se muestra en la figura. Para el método modificado, se realiza el promedio entre la derivada de y1 y y de i-1, es decir, una combinación de forward y backward. Al igual que en backward, se tiene que modificar la ecuación, tal como se muestra en la figura, y se realiza el proceso iterativo, también solucionando el sistema de ecuaciones con fsol. Por último, para RK2 de segundo orden, se evalúan dos puntos al interior del intervalo y1 y y más 1 para establecer la pendiente. Y se obtiene la ecuación que se ve en la pantalla. Así fue como quedó el código en Python para el método de RK2. RK4. Es exactamente lo mismo, solo que ahora se van a evaluar 4 puntos dentro de la derivada y no solo 2, tal como se muestra en la presentación. Con respecto a la interfaz, se decidió utilizar el sistema grid o grillas para la parte principal o root. Se vio la pantalla en 3 filas y 7 columnas, dejando algunos espacios vacíos para acomodar los botones. En este sistema se incluyeron los botones de exportar y cargar datos, al igual que el de frecuencia cardíaca y el de salir. También una imagen y una caja de texto. Para los métodos se utilizó una margen. En la parte inferior se dejó un espacio para acomodar los parámetros.
Además, se utilizaron varios sistemas de grillas para acomodar los botones y las cajas de texto dentro de las márgenes. El primer sistema cuenta con una etiqueta para el título y varios botones de radio con su respectivo nombre. El segundo sistema utiliza tanto etiquetas como cajas de texto, al igual que el tercero. Por último, para acomodar la imagen, la figura, el título, los botones de refrescar y permitir edición y las márgenes, se utilizó la función place. En primer lugar, se prueba el funcionamiento de cada uno de los métodos. Se utiliza el botón de borrar entre cada uno de los gráficos. Luego se prueba la superposición de los gráficos. El botón de exportar genera un gráfico, mientras que el de cargar arroja un mensaje. El botón de frecuencia cardíaca genera un gráfico de tacograma, al igual que el resultado de la frecuencia cardíaca y muestra los picos en el gráfico. Se modifica la frecuencia cardíaca y se vuelve a calcular con el botón de HR. Se cambian los parámetros y en consecuencia los gráficos. Primero se cambia la frecuencia de muestreo, luego los latidos y por último el ruido. Se vuelve a generar una gráfica y se habilitan los botones de los parámetros. Se cambian los parámetros de las ondas PQRS, se vuelve a calcular, se muestra el gráfico y se cierra. Respecto a las complicaciones, al inicio las gráficas estaban dando mal porque no se mantenía el mismo orden de las ecuaciones modificadas de Euler-Bach y Euler modificado con respecto a la función fsolve. Luego, en el np.random.normal se tenía que tener en cuenta que en el momento de la iteración el TRR también tenía que ir con el índice i, o si no, no funcionaba. Y por último, en la interfaz fue duro acomodar las imágenes y la alineación de los grids para que todo siempre estuviera organizado.